Lo primero que vamos a hacer es desde abajo ir podando las hojas y desfoliando el árbol, porque el último trabajo que le realizamos a esta planta, recordad que no la alambramos y ahora la vamos a alambrar. Para ello no hay nada mejor que esté desnuda la planta, para que la faena o tarea se realice mejor. Esta planta, desde que se cambió de tiesto a este un poquito mayor, se ha desarrollado bastante y la hemos dejado crecer para que coja fuerza antes de realizar estas operaciones que son un poco estresantes. Esta que hemos cortado sería la primera rama. Ahora vamos a la trasera, que es O de profundidad, que también se ha desarrollado bastante bien. Cortamos siempre la puntita cuando vamos a ver eso. Y ahora todas las hojas, estas como tienen un peciolo que se puede decir que es de donde sale la misma hoja, pues entonces se corta dejando un pequeño trozo de hoja sobre la rama. Os recuerdo que las portulacarias son muy propensas a la podredumbre de raíz, porque tenemos exceso de riego. Las portulacarias les gusta estar sequitas entre riego y riego, es decir, regamos a fondo y dejamos secar. Eso es muy importante. A la siguiente, que sería esta. No sabía que un árbol tan pequeño pudiera tener tanta cantidad de hojas, pero así son las portulacarias cuando crecen correctamente. Y recordad que el tamaño de las hojas se reduce muy fácilmente mediante la técnica del defoliado, pero sobre todo a pleno sol. La luminosidad a más altura del lugar donde pisemos, sobre 1 metro de altura, van perfectamente. Las hojas, una vez que se consigue determinada ramificación, las hojas reducen mucho. Esta rama es muy fuerte para el lugar que ocupa, esta en concreto. ¿Veis el grosor? Tenemos aquí una muy pequeña, no sé si la podremos utilizar, pero no obstante vamos a contar las hojas para ver en qué internudo saldrían las dos hojas así en paralelo y no en vertical de esta forma, una hacia arriba y otra hacia abajo. Necesitamos esta. Para ello tenemos que contar. Vamos a coger este palillito para que todos los veamos bien. Vamos a acercar un poquito el zoom para ver si lo vemos correctamente. Yo creo que ahí será suficiente. Bien. Mira. Vamos a cortar esta hoja. Bien. Esta de aquí abajo la dejamos. Esta sería vertical. Esta horizontal. ¿De acuerdo? El siguiente brote, que no hay hoja, pero sería junta, ¿lo veis? Sería como esta. Una hacia arriba y otro hacia abajo. Y este sería dos de esta forma, en horizontal. Bien. Y tenemos que cortar aquí, pues entonces cortamos de esta forma. Aquí la tijera.
Eso. Y de aquí, pero no nos interesa, me he equivocado. Continuamos, es que era más adentro, me he equivocado yo al contar. Bien, entonces estas serían en horizontal, vertical, horizontal, vertical, aquí, y horizontal aquí. Pues entonces, ahora sí, cortamos todo. Eso es. Si no brota bien de aquí, o continuamos con esta, o tendremos que cortar bajo y del brote que salga de aquí. Bien, pues continuamos podando y desfoliando el ejemplar. Normalmente, si no quiero cambiar el movimiento de la rama, que también lo podemos hacer mediante el alambrado, cortaremos siempre las hojas que estén en horizontal. De esa forma sabemos que los dos primeros brotes salen paralelos en horizontal. Pero antes de alambrar, vamos a retirar todas las hojas y todas las ramitas correspondientes al defoliado. Este es el frente del ejemplar. Observadlo bien. Antes de alambrar. ¿De acuerdo? Observadlo bien, cómo está distribuido. Ahora vamos a alambrar. Y durante el alambrado iremos modelando. Seguramente cortaremos algunos trocitos más de rama. Seguramente, no es seguro. Pero veréis como mediante el alambrado las formas se van modificando. ¿Veis? Por debajo de la rama. Vamos a darle un largo correspondiente. Ajustamos un poquito a la fila de la rama. Y aquí ya tenemos. Ahora con el siguiente alambramos, le damos una vuelta para que coja fuerza. Y por debajo de la siguiente rama. Ahí ya está. Bien. Continuamos con este. Ahora en las puntas que nos quedan nos ayudamos con unos alicates para girar. Y este es el alambre que nos va a ayudar con la primera rama y con la rama de profundidad. En esta zona también nos ayudamos con los alicates de Jin, que nos ayuda a hacer las curvas de terminación. Hay una cosa que no me gusta sobre lo que antes he explicado, sobre ir retrasando, porque esta zona es muy gruesa. ¿Veis el trozo como destaca sobre el resto de las ramas? Este en concreto, ¿lo veis? ¿Dónde está ese corte? ¿Veis que es más grueso? Vamos a darle girarlo. Entonces esta zona es muy gruesa para la altura que ocupa en el árbol. Así que vamos a cortarlo a ras. Como antes lo comenté, pero ahora
que estoy alambrando lo he visto más. Eso es. Hemos producido esta herida, que es gruesa, ¿lo veis? Pero de ahí seguramente saldrá un nuevo brote. Pero no obstante, este espacio vacío tendremos que ocuparlo con una de estas ramitas, bajándola. Bien. Ahora vamos a alambrar esta y esta. Estamos utilizando alambre que ya se ha utilizado anteriormente. Bien. Ahora nos queda, vamos a ver cómo queda, pero esta es la que yo tengo que alambrar, ¿veis? Para que me ocupe el espacio de este corte. Tenemos que alambrar para bajar y que esta ramita en concreto, no ocupe ese espacio. Alicate para la terminación. Si no podéis conseguir un alicate tipo japonés, pues los alicates de electricista de punta de cigüeña, que son muy finitos, os puede servir también para hacer estas cosas. De electricista, recordad. El alambre, recordad que no debéis de ajustarlo mucho a la piel. Mayormente, simplemente que nos dure un año como mínimo. Y en las portulacarias sí que nos puede durar. Si fuera un ficus os diría que no. Antes de nada voy a comenzar a posicionar las ramas. Después tenemos que seguir alambrando las ramas secundarias y terciarias. ¿De acuerdo? Primero, comenzamos. Siguiente sería esta, que es la de profundidad y que tiene que venir en diagonal. Nos cuesta un poquito más de trabajo el doblar las ramas, puesto que esta mañana hemos regado, ¿lo veis? Está el terreno húmedo. Entonces las ramas son menos dóciles a la hora de posicionarlas. De alambrarlas las podemos alambrar perfectamente, pero posicionarlas nos cuesta un poquito más de trabajo. Y esta sería la primera lateral, y sin embargo observar cómo casi apunta hacia nosotros. Tenemos que llevarla un poquito hacia esta zona, ¿de acuerdo? Pues entonces giramos un poquito, ¿lo veis? Que el alambre que hemos puesto es un poquito más grueso de lo normal, pero es con esa intención de que podamos actuar por fuerza del alambrado. Bien. Veis que ya está cambiando el ejemplar su forma, su figura, ¿eh? Primera rama, profundidad, la lateral, y entonces esta rama y esta rama es la que recibe a las personas como si fueran un abrazo. Bien. Esto tenemos que partir desde aquí, de los alicates. Esta posición normalmente va a ser provisional, ya que cuando brote de aquí, que seguro que va a brotar, pues ya este espacio lo ocupará la futura rama. Muy bien, va. Y esta, toda esta zona es la copa, ¿lo veis?
que está casi toda la ramita a la misma altura. ¿Lo ves? Entonces, esta es la que baja. Entonces ahora vamos a alambrar las ramas secundarias. Para ello vamos a utilizar alambre de 1,5 milímetros. Ardua tarea la mía en alambrar un árbol tan pequeño con estas manazas que yo tengo. Pero en fin, tenemos que ir con cuidado, más lento, pero realizando la tarea como corresponde. El alambre que estoy utilizando ahora es de 1 milímetro. Un alambre muy fino, pero para las ramitas muy finas no van muy bien. ¿Ha cambiado o no ha cambiado? A excepción de este hueco por el corte de esta rama que era demasiado dureza. Pero hemos bajado esta desde el ápice hacia abajo para que nos ocupe el espacio. Apenas tenga hoja, este espacio vacío ni se va a notar. Y observar el árbol, vamos a ver con este palillo y la pincita, ¿veis? El triángulo escaleno, ¿lo veis? Y no obstante la copita será redonda. Primera rama, segunda rama y el ápice. Dios, hombre y tierra, la rama de más abajo. Y el hombre, la rama intermedia. Bueno, dejamos brotar el ejemplar y cuando haya brotado, que será aproximadamente en 15 días, colocaremos el vídeo en YouTube. ¿De acuerdo, amigos? Un saludo y ya sabéis, dedicado a todos los amigos de las portulacarias. También cositas pequeñas se pueden hacer con la portulacaria. No necesariamente tiene que ser muy grande. Solamente saber cuidarla y buscar las proporciones adecuadas. Bueno, amigos, pues ya damos por finalizada la brotación de esta pequeña portulacaria afra de unos 13-14 centímetros de altura. Hoy estamos a 15 de agosto de 2016. Quiero que veáis en detalle cuando cortamos la rama más gruesa de este lateral y que bajamos esta ramita de aquí, la bajamos desde el ápice hacia abajo. Y también comentamos que desde el corte iba a salir nuevos brotes para guiar las futuras ramas. Pero, tal como está respondiendo esta rama que hemos bajado desde el ápice, posiblemente la dejemos en esta posición. Ahora en cercanía vamos a ver si la podemos ver en detalle. Esta es la rama en concreto. ¿Veis?
cómo ha quedado. Muy bien. Y aquí está el brotecito que comenté que podía salir del propio corte. Esta ramita, no obstante, también tiene este brotecito. Vamos a ver si por aquí. Este brotecito que cuando se desarrolle un poco más también se va a alambrar y aún va a quedar mucho mejor proporcionado el ejemplar. Bueno, pues como hemos dicho, con esto damos por finalizado esta Portulacaria afra, que ha recibido un nuevo mantenimiento en el diseño y en la formación del ejemplar. Bueno, me despido de vosotros con un saludo y hasta la próxima